Chan, chan. Chan. Bueno, con bastante retraso, pero bueno, por fin tenemos los libros de Gathering Storm, Amenaza de Tormenta o La Tormenta en ciernes. Resulta que por temas personales y laborales pues no los hemos podido tener antes, lo siento muchísimo, pero bueno, ya los tenemos por fin para el canal, además muy bien descritos, muy bien detallados. Al final de la descripción de los libros haré pues un pequeño vídeo también con comentarios y demás sobre mi opinión sobre ciertas cosas, pero bueno, en general son 3 libros, 136 páginas más o menos cada uno, 40 euros, un pelín caros yo creo, alrededor de 40 euros, un pelín caros para la cantidad de páginas y bastante más finitos que los del Fin de los Tiempos de Warhammer Fantasy por similitudes. ¿Es esto el fin de los tiempos? Yo creo que no, pero bueno, lo dejaremos para las opiniones del final, ¿vale? Empezaremos con el primero, luego el segundo y luego el tercero, obviamente, cronológicamente, así que vamos a empezar con La Caída de Cadia. Bueno, pues vamos a comenzar con La Caída de Cadia. Aquí tenemos una pequeña sección con los personajes más interesantes, más importantes. Los defensores. Creed, que no lo conozca, es el gobernador de Cadia. Archimago Belisarius Cawl, que es uno de los más importantes, que ahora lo describiremos, del Triunvirato, es de las miniaturas nuevas, ante el Celestine y también Greyfax, lo mismo. La canonesa Eleanor y la canonesa Genevieve, que son las Geminae Superia de Celestine, que también las describiremos más adelante, aunque al principio son canonesas de las hermanas de batalla normalitas. La baronesa Bardus de la casa Raven de los Caballeros Imperiales. Marius Amalrich, mariscal de los Templarios Negros. Corajael de la 4ª compañía de los Ángeles Oscuros. Torgaradon de la 3ª compañía de los Puños Imperiales. Y Orben Heifel y Sven Bloodhowl, que son de los Lobos de Hierro y de los Firehowlers, son los aulladores de fuego, ¿no? Vale. Fundamental. Los malos, Abaddon, y luego sus elegidos, los portadores de la agonía, la Legión Vulcanum, que son titanes del caos, los abusos de Abaddon, de la Legión Oscura, y Urcantos, que es un príncipe demonio, ¿vale? Comandante de la Flota Negra. Y los senos son Silandri Cruzabelo y Tracin el Infinito. Seguramente que muchos de vosotros ya sabéis un poco la historia, porque como nosotros, por culpa mía, lo siento, llegamos un poco tarde. Pero bueno, si no, que sepáis que Tracin sale. Bueno, comenzamos. Chan, 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 chan. Esta primera parte, ¿vale? Esta introducción nos habla de la soñadora, que está en lo que se conoce, lo que ella dice que es el mundo que no es mundo. Cree al principio que aún no es el momento de salir, está cansada y no quiere volver a la batalla, pero debe hacerlo, esa es su responsabilidad. Así que coge su espada y se dirige al crisol de la guerra. Y esto que vemos aquí, obviamente, es la puerta de Cadia, los símbolos de los dioses del caos, Nargel, Khorne, Slaanesh, Thyns y el caos absoluto, ¿no? En una era de oscuridad se nos hace una simple introducción, básicamente lo que ya se sabe sobre el trasfondo en general de Warhammer 40.000. El Imperio es un lugar oscuro, donde en el que vivir es muy duro, está asediado constantemente por amenazas alienígenas y por el caos. Se sugiere que además este es el fin de los tiempos. Os recuerdo que no es nuevo la sugerencia de que este es el fin de los tiempos, de que este es el fin de los días. Ya desde el manual, yo creo que desde cuarta, no estoy seguro, pero desde la 5ª edición de 40.000, desde hace 10 años, más o menos ya se lleva sugiriendo que estamos en el fin de los tiempos. Y nunca, es decir, estamos en el minuto cero, ¿no? El tema es que ahora el trasfondo está avanzando, entonces si avanza, ¿será la destrucción de 40.000 o no? Bueno, pues lo veremos. La sombra desciende, ¿vale? Bueno. Primer capítulo. Esta es una frase interesante, dice que el Omnisaya llenó la galaxia con misterios de los que aprender, acercándonos paso a paso a su perfección. Ignorarlos, incluso con la guerra en ciernes, es herejía. Chan, 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 chan. Belisarius Cawl y chan, chan, empezamos. Bueno, aquí
Aquí nos habla de los pilones de Cadia en esta sección. Resumidamente diré que los pilones de Cadia son unas 5.000 estructuras, 3.000 más las que hay bajo tierra, de unos 500 metros de alto, 3.000 más que hay bajo tierra, o sea 8.000 en total en todo Cadia, ¿vale? Unos 500 metros de alto que están repartidas por toda la superficie de Cadia y también en su interior. Ha sido imposible tomar muestras de ellas porque son tremendamente resistentes, pero se cree que fueron creados o bien por los necrones o bien por los ancestrales, ¿vale? Pero el caso es que apaciguan las energías de la disformidad y estabilizan los viajes espaciales a través de la puerta de Cadia, ¿vale? La disformidad, digamos, que tiene un freno, ¿no? Lo que es el ojo del terror, se ve frenado debido a la existencia de esos pilones. Bien, en esta sección, atenazados por la guerra, se nos explica la preparación de Cadia y la defensa del Imperio frente a las fuerzas del Ojo del Terror. Nos cuenta que finalmente Abaddon consiguió lanzar su ataque, pero que el Imperio estaba preparado y que en Cadia ya había tropas de guardias imperiales, marines espaciales, mecanicus, sororitas, caballeros imperiales y una flota de naves gigantesca. Nos dice también que no hubo respiro, que cayeron millones en el primer ataque y que siguieron cayendo. Nos dice, bueno, que el caos logró abrir una brecha en las defensas de Cadia por medios de la plaga, la corrupción, la herejía que propagaban las fuerzas del caos. De hecho, nos dicen que, bueno, que si hubiera sido un simple conflicto armado, que no habría habido problema. Pero Nargel lanzó sus infecciones víricas por Cadia. Un atentado llevado a cabo por herejes, por ejemplo, acabó con el alto mando de Cadia. Y fue entonces cuando Usarkar Creed asumió el cargo de Lord Castellano y gracias a su estrategia Cadia logró rechazar esa primera invasión, ¿vale? Esta primera invasión de la 13ª cruzada de Abaddon. Decir además que el problema es que era que la tormenta de disformidad impedía la comunicación astropática o la dificultaba más bien, de manera que las naves de la flota estaban muy dañadas, ¿vale? Y aunque podían disparar y demás, pues la mayoría no podía apenas moverse, no podían pedir refuerzos, era complicado la comunicación entre las naves y el planeta, la coordinación entre ellas mismas, en fin, pues al final eso debilitó bastante también a la cantidad de fuerzas imperiales que había en Cadia. De hecho, como he dicho, la mayoría de naves ya no podían moverse, excepto unas pocas, como por ejemplo el colmillo de Firemane de los lobos espaciales, ¿vale? De los lobos de hierro. Por si el ataque aún no había terminado, Creed ordenó a unas pocas naves de reconocimiento que atravesasen una tormenta de disformidad, ¿vale? Y volvieran para informar, ¿vale? Y mientras tanto pues reforzaron las defensas, ¿vale? Solo quedaba una de las fortalezas principales de Cadia, ¿vale? Que era Castle Craft, y todos se dispusieron a reforzarla. Había más fortalezas, pero ya menores, ¿no? El Mechanicus se dedicó a desmantelar fortalezas ya destruidas, usar esos componentes para mejorar las líneas de defensa, y lo mismo ocurrió con las pocas defensas restantes alrededor de Castle Craft, en Cadia y demás. Vamos, que se dedicaron en ese pequeño respiro que les dejó la invasión inicial de la Flota Negra a prepararse, a defender, a poner más muros, etcétera, ¿vale? Al norte de Castle Craft se apostaron, por ejemplo, los lobos espaciales, los lobos de hierro, dirigidos por Orwen Heifel, ¿vale? Que quería honrar al caído Egil Ironwolf. Recordemos, no sé si no habéis visto nuestros vídeos, recordad el vídeo de la maldición de los Wulfen y la venganza de Magnus, la ira de Magnus, que hizo Jorge, que está en el canal. Vedlos ya mismo si no os habéis visto, porque es lo justo anterior a esto. Y es importante además, ¿eh? Bueno, se nos dice que ahí al norte de Castle Craft estaban los lobos. Aún más al norte, la cuarta compañía de los Ángeles Oscuros estaban reforzando su propio crucero de ataque, que había sido derribado, era la espada del desafío, pero bueno, pues más o menos no había quedado completamente destruido, y entonces funcionaban los sistemas de armas y lo convirtieron en una fortaleza. Al sur de Castle Craft estaban los Templarios Negros, dirigidos por el mariscal Marius Amalrich, y aunque los había distribuido un poco por toda la fortaleza, estaban sobre todo al sur. A lo largo del valle del este se encontraba el templo derruido de Santa Morrica, ¿vale? Custodiado por las hermanas de batalla. Y Creed se dedicó a reforzar la moral y disciplina de los regimientos cadianos para endurecerlos. Vale. Incluso pensó juntar en un momento dado a todos los psíquicos y astrópatas que quedaban para tratar de averiguar
qué es lo que ocurría y también para enviar un mensaje de ayuda. Pero entonces una de las naves que mandó a través de la tormenta de disformidad regresó obviamente maltrecha y con casi toda la tripulación muerta y logró entregar el siguiente mensaje. La flota negra de Abaddon se cernía sobre Cadia y en su corazón iba una fortaleza negra, una destructora de planetas. Bien. Tremendo. Aquí en este texto, ¿vale?, se nos comenta que Creed está hablando con el Magos Clan del Adeptus Mechanicus y activando el dispositivo que unía a todos los psíquicos a una astrópata para mandar esa señal de peligro, ¿de acuerdo? Porque al final, de tan desesperados que están, pues deciden llevarlo a cabo. Efectivamente, mandan la señal de auxilio. El astrópata obviamente muere y no se sabe si ha llegado la señal. ¿Y ahora qué?, se pregunta el Magos Clan. Pues contesta Creed: luchamos, Cadia resiste. Aquí está Cadia. Los cadianos, aquí vemos al fondo, estos son, no sé si son caballeros o titanes, yo creo que son caballeros, ¿no? Por el son casco. Muy grandes, ¿eh? No son muy grandes, sí, parecen titanes tochos. Bueno, aquí... ¿Los Belisarius? No, este no es, a ver, se parece, pero no debería porque aún no está. No está. Entonces, es un Magus, ¿vale? Muy clarita. Bien. Este es Belisarius Cawl, ¿vale? Este sí. En Secretos Enterrados pasamos de Cadia al lejano Eriad VI, un planeta desértico que el Mechanicus está excavando, ya que han encontrado de casualidad unos restos tecnológicos desconocidos. Y es Belisarius Cawl quien dirige las excavaciones. El problema es que el planeta fue atacado por las fuerzas orcas del mecánico Gangrek, que buscaba la tecnología del Mechanicus. A pesar de matar al propio Gangrek, al líder, las fuerzas de los orcos eran demasiado grandes y al final al Mechanicus no le quedaba la otra opción que abandonar el planeta y los secretos ocultos en él. No obstante, en este texto se nos dice que cuando Cawl se dispone a dejar en las excavaciones un artefacto encontrado y a derruirlas tras él para que los orcos no pudieran encontrarlas, aparece, antes de que detone las cargas, la vidente de sombras Cruzabelo. La vidente de sombras, que sabemos que son arlequines Eldar. Cruzabelo le instó a llevar ese objeto desde el planeta, el objeto que tenía, desde Marte a Eriad, y le dice que debe seguir excavando. O sea, dice que debe de seguir encontrando una serie de objetos. Le dice Cruzabelo que, por supuesto, Cawl tiene un objeto que él lleva teniendo desde hace miles de años. Cawl, por cierto, tiene como 10.000 años o algo así. Eso es máquina, es una máquina realmente. Tiene además 3 procesadores mentales, es una movida, ya veréis. Pero bueno, el caso es que tiene algo, Cawl, oculto, y le dice que lo lleve con él. Y le dice que siga excavando y que ya le dirá a Cruzabelo su próximo destino, que tiene un destino muy importante y demás para llevar a cabo un pacto. Más adelante se nos cuenta más. Estas son pues el Mechanicus luchando contra los orcos y a continuación sale el texto de un aviso doloroso. Aquí tenemos a Thracin el Infinite, ¿vale? Arqueovista de las galerías de Solemnace, que es su planeta. El Solemnace es el mundo tumba de los necrones de la dinastía Solemnace, que está dirigido por este señor, Thracin. Precisamente uno de los objetos de su colección, porque él se dedica básicamente a coleccionar absolutamente todas las cosas curiosas que encuentra en la galaxia, incluso a veces regimientos en plena guerra. Por ejemplo, un regimiento de guardias imperiales luchando contra la flota de Hambre Leviatán, dice, uy, qué chulo. Entonces se lleva un trozo, como unos cuantos miles de tiránidos y unos cuantos miles de guardias imperiales, los metes en laberintos teserácticos y los deja en su museo, ¿vale? Que es el interior del planeta. Es así de friki el coleccionista. Bueno, pues en el fondo somos como él. Sí, somos más o menos, ¿no? Más soldaditos, pues el igual, pero grandes. Pues bueno, uno de los objetos de su colección era la campana de Sangerstal. Se decía que el santo, Sangerstal, resucitaría cuando el ojo del terror se abriera por última vez. Esto aparece en el trasfondo de 40.000. La campana empezó a repicar con tanta fuerza que las galerías del coleccionista Thracin comenzaron a ser destruidas. Es decir, ella sola, ping pong, la campana de Sangerstal pues empezó a repicar y a repicar. Tal fueron los tañidos
que uno de ellos, de hecho, envió una señal brutal a la inteligencia artificial de Solemnace que la provocó dar la orden errónea de entrar en estasis a todas las legiones de Necrones. A todos los Necrones de Solemnace entraron en estasis por orden de la inteligencia artificial, y Thracill no pudo hacer nada para evitarlo. De hecho, intentó silenciarla, pero fue imposible, y finalmente la campana se silenció por sí sola. Thracill entonces la envió a la telaraña, y pues como diciendo, bueno, para importunar a los Eldar por si vuelve a sonar, a ver si se carga un mundo de astronave o algo, no sé. Pero parándose a pensar en ello, fue a Thanatos, capital de la dinastía Necrón de Oruscan. Esto sale también en el códex de los Necrones, de sexta y quinta. Nos dice, o séptima y quinta, perdón, nos dice que, bueno, en su planetario, Uruscar tiene un planetario donde pueden los Necrones de ese mundo pues dirigir el universo un poco. Ellos simplemente lo que hacen es observarlo, ¿vale? No lo tocan mucho. Si ven alguna anomalía muy rara y demás, pues la pueden destruir si quieren, dando así en la anomalía, ¡pic!, con un dedo, y destruyen el espacio. Es una cosa muy curiosa, es una réplica exacta del espacio. Bien, bueno, el caso es que Thracill fue a ese planeta porque quería verificar el planetario espacial, ¿vale? La dinastía Necrona simplemente se dedica no a destruir la galaxia, obviamente, sino simplemente a velar porque todo esté más o menos en orden. Este planetario, reflejo perfecto de la galaxia, reflejaba una corrupción que se extendía por toda la galaxia y cuyo origen se encontraba en el Ojo del Terror. Thracill, aún sin ejército, aún solo, iría a Cadia. En este texto está Thracill pensando que como es conocido por ser un ladrón y robarle cosas al resto de dinastías necronas, artefactos, necrones vivos y demás, bueno, pues decide que ninguno iba a dejarle sus tropas y tendría que acudir a alguno de sus contactos con el Imperio para poder ir él hasta Cadia. Bueno, pasando de este señor, vemos aquí los puños imperiales y vemos por qué al principio los puños imperiales están en Cadia, tiene cierta importancia allí. Vale, mientras caía la 13ª Cruzada Negra, ¿vale? La mayoría de los puños imperiales estaban en la Cruzada de la Venganza para ir a por la fortaleza de Medrengard, que es la de los Guerreros de Hierro, me da, ¿vale? El planeta de los Guerreros de Hierro, creo. Y bueno, entonces en la Phalanx, ¿vale? Es una inmensa nave fortaleza y mundo natal de los puños imperiales que orbita por encima del palacio del emperador en Terra. Los puños imperiales, como sabemos, son nativos de allí, pero realmente el lugar de entrenamiento y donde ellos residen es en la fortaleza orbital. Intentando eclipsar la cruzada de Abaddon, Be'lakor decidió atacar Terra directamente con un par. El príncipe demonio Be'lakor, el primer elegido, pues intenta atacar Terra directamente junto a Shon-Tu de los Guerreros de Hierro, ¿vale? El herrero de... el Warsmith, ¿no? El herrero de guerra de los Guerreros de Hierro. La nave estaba ocupada, la Phalanx, por 30 exterminadores de la primera compañía y por la tercera compañía al completo, compuesta sobre todo por novatos, de los cuales Thor Garadon era su capitán. Él tomó el mando, defendiendo la fortaleza a pesar de que 5 compañías de puños imperiales la habían abandonado para luchar en esta cruzada de la venganza contra Medrengard, mundo demonio y natal de los Guerreros de Hierro. Y pese a la heroica resistencia, Garadon tuvo que dirigir las armas automáticas de la nave contra la misma. Es decir, tuvieron que dirigir parte de las armas de la Phalanx contra un trozo de la misma, destruyendo una 10ª parte, pero también acabando con buena parte de las fuerzas enemigas y alejándola de la Tierra, ¿vale? La nave acabó entrando en la disformidad, lo cual hizo, por desgracia, que se fortalecieran el resto de las fuerzas del caos que estaban dentro. Pero los marines, y aquí viene la cosa, recibieron la ayuda inesperada de la Legión de los Condenados, que también, por si no lo sabéis, sale de la disformidad su poder, y ellos ayudaron a acabar con los demonios, junto con los hijos de Dor. Cuando se prepararon para volver a Terra, justo entonces les llegó una señal de socorro de Cadia, la señal que había enviado Creed. Garadon no podía ignorar esa señal, así que fue para allá. Pero la sorpresa vino de la propia Legión de los Condenados, que en lugar de desaparecer,
tras proporcionar su ayuda, que es lo que suelen hacer, permanecieron en la Phalanx junto con los puños imperiales. Bien. Aquí tenemos el ataque a la Phalanx. Es una fortaleza gigantesca, ¿vale? Es por lo menos igual de grande que una fortaleza negra, para que os hagáis una idea, o casi igual de grande, es gigantesca, ¿vale? Tiene un armamento brutal también y va a ser importante. Bien, este mapa tan chulo, ¡wow! Uno de los mapas que me encantan. Bueno, pues aquí tenemos bien explicado, vamos, bien, un buen esquema de lo que es Cadia. Esta es el ojo del terror, esta es la puerta de Cadia, esto es la puerta de Cadia, ¿vale? Que son Cadia, Velis Corona y Agripina, ¿vale? Aquí se ve. Y cada una con sus sectores, cada uno es un sistema planetario, ¿vale? Y aquí básicamente pues nos dicen los mundos que tiene cada sector y demás, los mundos de Cadia y tal, y luego, bueno, pues una serie de mundos alrededor. Por ejemplo, pues mira, el mundo astronave Dulce, Belial IV, que más adelante saldrá, Eidolon, no sé qué, bueno, otros que no salen tanto, Medusa, Caliban, que está aquí, el sector Scarus, que está por esta zona que más adelante se mencionará, etc. Básicamente, lo importante va a ser esta zona en este libro. Bien, en el poder del saqueador se nos dice que la flota de Abaddon es totalmente imparable. Cualquier intento de detenerla es vano. Mira, cazas se emboscan en restos de otras cruzadas para tender emboscadas a la flota, pero les pasa completamente por encima. Hay más intentos además de atacarle, asaltos laterales, frontales de cualquier tipo, y no logran, con la flota del caos, no logran ni frenarla. Aquí en la Voluntad Eterna se nos habla de la Fortaleza Negra, ¿vale? Es una de las 6 fortalezas negras que el Imperio encontró en el sector gótico. Fortalezas que tenían el poder de destruir un planeta y que al principio el Imperio las cogió las 6, ¿vale? Eran suyas. Pero durante la 12ª Cruzada Negra, 4 de ellas fueron destruidas y Abaddon capturó las otras 2. La primera parece que fue destruida al comienzo de la 13ª Cruzada Negra, es decir, ya al comienzo de esta 13ª Cruzada, con la flota imperial al completo, completamente entera, la vanguardia de esa flota del caos fue destruida, incluido esa fortaleza negra. Así que ya solo quedaba esta, la Voluntad Eterna. Bien, desde Cadia se lanzó un ataque a la desesperada para asaltar la Voluntad Eterna y ralentizar la flota de Abaddon, ya que el escudo de fuerza que podía impedir la destrucción de Cadia por la Fortaleza Negra aún no estaba listo. La Fortaleza Negra utiliza, más adelante lo repetiré, un escudo de disformidad, un rayo de disformidad o algo así. Entonces estaban tratando el Mechanicus de crear un escudo para impedir que ese rayo reventase el planeta. Pero como todavía no estaba listo, pues lanzaron un ataque a la desesperada. De hecho, es más, el ataque, bueno, se hizo efectivamente en el colmillo de Firemain, ¿vale? Donde embarcaron todo tipo de fuerzas imperiales, no solamente lobos. Y lo lanzaron a ver si había suerte, pero el ataque parece ser que fracasó y que porque el caos acabó llegando a Cadia y la Fortaleza Negra se colocó encima del planeta y disparó. Cuando la Fortaleza Negra disparó, curiosamente el escudo de fuerza pudo disipar la energía y proteger a Cadia, ¿vale? El encargado de la construcción del campo de fuerza, ¿vale? Aquí también nos lo explica el Magos Clan, ocultó que alguien había asesinado a su personal, a todo el personal que vigilaba lo que eran las obras del escudo de fuerza, y había instalado en su lugar componentes alienígenas, potenciando el escudo y haciéndolo eficaz. ¿Quién había sido? Secreto. Y también nos dice, bueno, perdón, esto nos lo comenta aquí. Y en este texto lo que se nos dice es, vale, se nos habla de una transcripción, es una transcripción de la transmisión de un gobernador de un mundo colmena penal, que es concretamente este mundo, la Esperanza de San Josmane, ¿vale? De San Josmain, que está en el sistema Cadia. Bueno, pues resulta que nos habla de un motín masivo, justo, carcelario, de un 87-90% de amotinados, que coincide casualmente con la llegada del caos. O sea, por ahí huele a herejía.
Bien, aquí se nos habla del asedio de Cadia Secundus, otro de los planetas, ¿vale? Cadia Secundus, no es otro de los planetas, es parte de Cadia del sistema, ¿vale? Solar Meriatrus, Casar Partos, o sea, Cadia Secundus es otro de los continentes de Cadia, ¿vale? No creáis que es otro planeta, no está aquí, estos son casas, son entradas. Bueno, se nos dice, se nos habla de este asalto inicial del caos. Hay que decir que como el campo de fuerza estaba preparado para repeler solamente el rayo de disformidad de la Fortaleza Negra, no lo estaba para los proyectiles sólidos con los que bombardeaban las naves del caos, ni por supuesto para las cápsulas de desembarco y otras naves, ¿vale? Que llegaron, desembarcaron a los marines del caos y por supuesto a ellos le siguieron los demonios, que fueron invocados con los típicos estandartes del caos, iconos de adoración, invocaciones, etc. Y empezaron pues a atacar Cadia. Uno de los combates más encarnizados fue el de la capilla de Santa Morrican, donde las hermanas de batalla resistieron el invite de los demonios y, vamos, a sangre y fuego. Los lobos de hierro cargaron saliendo de las fortificaciones porque, ¿para qué quedarse dentro? No. Tienen que cargar fuera. Entonces los lobos de hierro salieron para eliminar cientos de guerreros de hierro del herrero de guerra Kromgat. Kromgat. Es que los nombrecitos a veces se las traen. Hay que aclarar una cosa, para los que no lo sepáis, los lobos de hierro se especializan sobre todo en asaltos blindados, ¿vale? Son sobre todo, tienen mucho Predator, mucho Rhino y tal. Bueno. Vale. Casar Jark acabó cayendo bajo la hechicería de los 1000 hijos de Elek-Stan, mientras que los ángeles oscuros resistieron una y otra vez los asaltos de los devoradores de mundos contra los restos de la espada del desafío, ¿vale? Finalmente, el muro exterior de Casar Kraf acabó cediendo y Creed tuvo que reagrupar sus tropas al segundo muro. Tenían 3 muros, 2 muros exteriores y el interior. Entonces, en el segundo muro, ¿vale?, se cerraron todas las puertas, pero una de ellas no se pudo cerrar, ya que la había corrompido la esencia del caos, estaba como oxidada, como que no podía moverse bien. Bien, entonces, a pesar de los intentos de bloquearla, incluso con tanques, tirándolos ahí, Bendblades y tal, para bloquearla y demás, al final las fuerzas del caos lograron entrar en masa y se perdió también el segundo muro de la fortaleza, ¿vale? Además, el Espada del Desafío empezó a sufrir un bombardeo vírico por parte de la Terminus Est, la nave de Typhus, que acabó obligando a los Ángeles Oscuros a salir de su fuerte improvisado y hacer frente a los devoradores de mundos en la llanura, porque ¿por qué no? O sea, le echaron un par de huevos y salieron de allí a acabar con los devoradores de mundos. Abaddon entonces envió a 3 señores de los cráneos, los Lord of Skulls, ¿vale?, que son los bicharragos estos gigantescos, más grandes que un caballero, ¿no? De hecho, yo creo más grandes. Que contra la capilla de Santa Morrican de las hermanas de batalla, que a pesar de que el contraataque de las hermanas acabó destruyendo a los 3 señores de los cráneos, ¿vale?, que tiene narices la cosa, la explosión de los reactores, ¿vale?, dio lugar a una explosión cataclísmica que destruyó los muros de la capilla y al destruir ya los pocos muros, las pocas defensas que quedaban allí, pues el caos entró en tromba, obligando a las sororitas a retirarse. Por otro lado, los lobos de hierro, dirigidos por Orwen Heifel, mataron al herrero de guerra Kromgat, finalmente, y se retiraron, ¿no?, después de su asalto, aunque con la mitad de sus efectivos a Casar Kraf. Los templarios negros del mariscal Amalrich aún seguían defendiendo el muro del Martin, desoyendo la orden de retirada de Creed. Eso se daba igual, y lograron además mantener la posición los templarios negros. En este texto se nos dice que lo que Creed piensa sobre el ataque, ¿vale? Un poquito por encima. El Magos Clan le había comentado a Creed que alguien había reforzado el escudo contra la Fortaleza Negra y no le gustaba que hubiera alienígenas en su bastión. Pero al ver cómo transcurría el combate, el propio Creed decidió intervenir personalmente. Aquí se nos dice, se nos habla de la propia retirada de los Ángeles Oscuros, que salen de la Espada del Desafío, se enfrenta a un ejército de devoradores de mundos muy superior en número, su apotecario muere y por tanto los marines caídos no volverán, pero cuando rodeados por el enemigo todo parecía perdido, la punta de lanza de los tanques de los lobos de hierro, que estaban retirándose hacia Casar Kraf, logró romper la línea enemiga y ayudó a sus hermanos marines. Así que los lobos de hierro, obviamente, pese a las rencillas con los Ángeles Oscuros, les ayudaron y lograron acabar con los devoradores de mundos y entrar en Casar Kraf. Bien, el 8º día de asedio comenzó el asalto final.
Usar Creed trataba de animar a sus hombres, estando en todas partes todo lo que podía, pero entonces atacó la legión de titanes del caos, dirigidos por el Warlord, es un titán de tipo Warlord, llamado el portador de la condenación. Sus tácticas los convertían, junto al poder bruto de los titanes, obviamente del caos, en seres prácticamente imparables, por lo que el comandante de la 119 de Valquirias descubrió que el resto de titanes estaban un poco más perdidos sin su titán Warlord, así que lanzó un ataque masivo con todas las naves, con todas las Valquirias, contra el titán del caos, el cual finalmente acabó como mínimo debilitado, como mínimo sin sistema de comunicaciones, ¿vale? Y acabó, bueno, pues cuando el propio comandante, que era la última valquiria restante de ese ataque suicida, se estampó contra la cabeza del titán, en plan kamikaze. Bueno, cuando los defensores parecían haber ganado un respiro, apareció entonces Urkantos, príncipe demonio y segundo al mando de Abaddon, que junto con los sabuesos de Abaddon se teleportó directamente bajo las puertas de Kreegan, logrando derribarlas, y por tanto el último muro de Castle había caído. En este texto se nos habla del ataque de los portadores de la palabra al mundo ancestral Eldar de Belial IV. El inquisidor Serastus cuenta cómo los Eldar oscuros de la cábala del sol moribundo hacen frente a los marines del caos. Se supone que hay un antiguo templo Eldar y un objeto de gran poder, una espada, la espada de la muerte. Bueno, no sé dónde está, pero es interesante sobre todo para más adelante. Bueno, aquí se nos habla de Urkantos. Bueno, en la caída de Castle finalmente se nos describe cómo las fuerzas del caos irrumpen en la fortaleza principal de Cadia, donde encuentra una resistencia enconada, sobre todo por parte de las hermanas de batalla, las fuerzas restantes de marines, principalmente los ángeles oscuros y los lobos de hierro, y el octavo de Cadia, además del resto de las fuerzas de la Guardia Imperial, el 27º, el 9º, bueno, hay un montón todavía de regimientos de Cadia, todos ellos obviamente dirigidos por Usarkar Creed al grito de Cadia resiste. ¡Cadia resiste! Bueno, pero la principal intervención fue realmente la del mariscal Amalric, quien con sus templarios negros finalmente acabó abandonando el muro del mártir a bordo de las Thunderhawks, que lanzaron un ataque sorpresa contra el corazón de las fuerzas enemigas. De hecho, Urkantos vio que no podía derrotar a las fuerzas imperiales, así que lanzó un ataque hacia su objetivo principal, ¿vale? Su asalto fue apoyado además por una columna blindada dirigida por un Baneblade traidor llamado Vicantrus. No sé por qué le ponen nombres a los tanques, pero bueno, Urkantos y los sabuesos fueron aniquilando a los defensores imperiales, pero las hermanas de batalla acabaron por acabar con buena parte de los marines, excepto con el príncipe demonio, que acabó con las dos canonesas, con Genevieve y con la otra canonesa que no me acuerdo el nombre. Bueno, el príncipe Eleanor. Vale. Eleanor y Genevieve. Claro, ¿cuál era el objetivo principal de Urkantos? Pues el objetivo principal de Urkantos, obviamente, ¿qué iba a ser? Iba a ser el escudo. Entonces, cuando acabó con ellas, ¿vale? El Baneblade Vicantrus, mientras tanto, parecía imparable. De hecho, atraía muchas fuerzas imperiales hacia él, que parecía que no podían detenerlo. Pero de pronto es curioso lo que pasó con el Baneblade. Sus armas comenzaron a disparar contra sus propios aliados del caos. Desde un bastión en ruinas, una figura encapuchada soltaba una miríada de nanomáquinas que controlaban el tanque. A pesar del suceso inesperado, Urkantos logró entrar efectivamente en el bastión de mandos y matar al Magos Clan, ¿vale? Y a su guardia de Skitari y Mechanicus. Finalmente se lanzó hacia el conducto de media milla de profundidad, en cuyo final se encontraban los condensadores del campo de fuerza, la red de anulación que había impedido obviamente bombardear Cadia por parte de la Fortaleza Negra. Bien, en el texto este de la página 43 se relata el intento de Creed junto al octavo de Cadia y a los Templarios Negros para tratar de llegar a tiempo y detener a Urkantos. Pero antes de llegar al bastión, este estalla en llamas debido a una enorme explosión. Estaba claro que el demonio había logrado destruir el escudo de fuerza, de manera que haría falta un milagro para salvarles. Pero entonces
el milagro sucedió. Bueno, en Ecos del pasado se nos cuenta cómo Belisarius Cawl aún sigue en Eriad VI excavando al mismo tiempo que los Esquitari hacen frente a los orcos. Finalmente Cawl encontró lo que buscaba, una tecnología alienígena muy antigua, probablemente ancestral o de los Necrontyr. Era un pilón de 200 metros de alto, como los pilones de Cadia. Creo que eran de 500, pero aquí dice que es de 200. En cualquier caso, da lo mismo. Lo fundamental es que Abaddon había destruido Eriad VI en la Cuarta Cruzada Negra por acabar con los pilones. De hecho, en todas las cruzadas negras, Abaddon había hecho lo mismo. Se sabía desde hacía milenios que los pilones de Cadia rechazaban a la disformidad, pero se desconocía por parte del Imperio, al menos de la mayoría, de la existencia de más estructuras similares que estaban desperdigadas por toda la galaxia, como en Eriad. La vidente de Sombras Cruzabelo, en este pequeño texto, le dijo a Cawl que Cadia era el fin y el principio, y que sin las rocas, la galaxia podría caer en el caos. Los fuegos de la salvación, capítulo 2. Bueno, los fuegos de la salvación, capítulo 2. Desespera y te entregarás a las sombras. Cree de verdad en el emperador de la humanidad y caminarás en su luz sin importar la oscuridad del sendero que atravieses. Santa Celestín. Bueno, el árbol del emperador nos dice lo siguiente. Y la esperanza volvió a Cadia. Incluso a Creed, que se olvidó momentáneamente de que la fortaleza negra estaba encima de sus cabezas, y se lanzó al contraataque junto con las fuerzas imperiales. Un ángel dorado y luminoso cayó sobre el campo de batalla, aniquilando los demonios y herejes a su alrededor. El traidor Baneblade Vicantrus acabó bajo una marea de leales al Imperio, y 5 compañías de la Orden de Nuestra Señora Mártir combatieron a la Legión Negra. Perdón. Me he cargado el clímax. Joder, cómo mola esta imagen. Celestín, la Santa en vida, había encontrado las compañías de hermanas de batalla en la disformidad, perdidas hace 1400 años. Y no solo las había encontrado a ellas, sino a la Phalanx de los puños imperiales. Si recordamos el texto justo del comienzo, Celestín es la durmiente, la soñadora, la que está queriendo no ir a la guerra pero se ve obligada a ello. ¿Cómo va? A través de la disformidad, obviamente. Bien. La baronesa Bardus, mientras tanto, la líder de los caballeros imperiales de la casa Raven, vio como los refuerzos abatían a la Legio Vulcan. Empezaron a aparecer la Phalanx, las Thunderhawks de los puños imperiales, las hermanas de batalla disparando también, y empezaron a abatir uno por uno a buena parte de los titanes de la Legio Vulcan. De hecho, en la órbita, la Phalanx hacía frente a la flota negra, mientras el capitán Thor Garadon se preguntaba qué había pasado con la Legión de los Condenados, que en ese momento había desaparecido al salir de la disformidad. No estaban ya en la Phalanx. No estaban en la Phalanx porque se habían teleportado a Cadia. Vale. Bueno, en el texto, vamos, me he saltado un texto importante. Un segundito, volvamos para atrás. Aquí, en este trozo de texto, se nos dice cómo se enfrenta Santa Celestín a Urcantos, y además le ayudan Genevieve y Eleanor, las canonesas que Urcantos había matado, ¿vale? Es decir, que la propia Celestín ha tenido el poder de resucitar a las 2 canonesas gemelas que se enfrentaron a Urcantos y murieron, ¿vale? Se nos dice también que dentro de ella, se nos dice lo siguiente. Se nos dice que la Phalanx ataca a la voluntad eterna, a la fortaleza negra, ¿vale? Y dentro de ella, dentro de la fortaleza negra, en este texto, ¿vale?, se nos dice que Sven Bloodhowl y los supervivientes de la Colmillo de Firemane habían logrado entrar en la fortaleza finalmente. Es decir, curiosamente,
habían entrado por una abertura de la Fortaleza Negra, se habían estampado contra ella, habían salido de su nave y estaban luchando contra las fuerzas del caos. Curiosamente, la propia Fortaleza Negra había desactivado sus defensas automáticas y desbloqueado todas sus puertas, ayudando de esa manera a los atacantes. O sea, es decir, la propia nave parecía que había cobrado vida y estaba a favor de las fuerzas del Imperio. Los leales se dispusieron a destruir el intercambiador de energía que tenía más adelante para acabar con los escudos de la nave, ¿vale? Con la esperanza de que, bueno, de que si la nave se acercaba a Cadia, la flota que había en Cadia la destruyese. Obviamente no tenían ni idea de que estaba la Phalanx. Bueno. Y así fue como los Firehowlers de Fenris fueron por última vez a la gloria, ya que, destruido el escudo, la Phalanx disparó con toda su potencia de fuego, destruyendo por fin a la Voluntad Eterna, llevándose además consigo un tercio de la Flota Negra, arrastrada a la disformidad. Una tercera parte de toda la Flota Negra, con la explosión de la Fortaleza Negra, pues fue arrastrada a la disformidad. Se nos comenta también que los restantes caballeros de la Casa Raven y las Thunderhawks pues acabaron efectivamente con el agonizante portador de la condenación y con la Legión Vulcanum, como he comentado, mientras Celestine y sus Germinae o Geminae Superiora, la Genevieve y Eleanor, lanzaron desde los muros por fin el cadáver de Urcantos. Habían matado al príncipe demonio al grito de Cadia resiste. Bueno, en el texto sobre la Phalanx se nos dice que, bueno, aunque el paso del tiempo y las batallas la han tratado mal, la fortaleza de Rogal Dorn y mundo natal de los Puños Imperiales aún es una de las naves más poderosas de la galaxia, usada por los Puños Imperiales solo en tiempos de gran necesidad. ¿Vale? Esta es una fortaleza que data de los tiempos de la herejía y era la principal nave de Rogal Dorn. En su momento, obviamente, surcó en épocas de la herejía, ¿no? De la cruzada. En épocas de la Gran Cruzada cruzó el espacio y ahora ya se usaba poco, pero bueno, aún así era muy respetable su poder. En el texto de este lateral se puede leer un informe enviado desde la nave insignia de la flota Fulguris, Gloria Inmortal, ¿vale? En Fulguris Prime. Bien, estas son las palabras de un tripulante que describe como una plaga terrible llegó en una lanzadera, ¿vale? Acabando con toda la tripulación. De sus heridas y de sus pústulas, o sea, empezaron la gente a tener heridas y pústulas, se le abrieron las tripas y de esas aperturas y pústulas y heridas empezaron a salir nugletes. O sea, que es una muerte agradabilísima. El superviviente sobrevivió al encerrarse en la compuerta de aislamiento y reventar los servos de compresión. Lo malo es que no podía salir, así que se acababa muriendo de hambre, pero bueno. Una nave de Nargel, esto es bastante curioso y duro. Una nave de Nargel, un crucero de Nargel se acercó, lanzó una especie de tentaculillos hacia la nave ya infectada imperial y absorbió toda la plaga a través de los tentáculos. Estas cosas que tienen, no sé para qué, bueno, y se fue. Y ya está, y ese hombre se murió de hambre. Bueno, básicamente es eso, ¿vale? Bueno. Se nos comenta más adelante en otro texto que ahora os indicaré cómo Abaddon, reunido con sus lugartenientes en el espíritu vengativo, que es una ave insignia, pues empieza a discutir y empieza a pensar cuál de ellos puede suceder a Urcantos, ¿vale? Cuál de ellos lo puede pues, sustituir. Pero finalmente decide que no, que Cadia se le ha resistido durante 10.000 años, este es el texto, ¿vale? Donde está Abaddon hablando, aquí, gente del caos, no sé. Gente de... ¿no? Pobladores. Gentecilla, ¿no? Majos. Demonios y tal, marines, estas cosas, ¿no? Que tiene el caos del 40.000. Vale. Pues resulta que piensa que Cadia se le ha resistido durante 10.000 años, es demasiado tiempo, y que el siguiente ataque lo encabezaría él mismo en persona, y o bien destruiría Cadia, o bien moriría en el intento. Vale. A continuación, en el Clarín de la Verdad, se nos dice que, bueno, pues mientras se acababa con las fuerzas del caos supervivientes que estaban aún en la superficie de Cadia, porque obviamente le llegaban los refuerzos, la Phalanx, Celestine y demás, pues las había hecho retroceder y se estaba acabando con ellas. En este momento, Santa Celestine decide incinerar y honrar a los caídos. Mientras tanto, Kate trató de planificar la defensa, la siguiente defensa, ¿no? Estaban llegando algunos refuerzos, por ejemplo, la Legión de los Condenados, como he comentado antes, estaba defendiendo los pilones, curiosamente.
importante. Mientras que otras naves se estaban uniendo a la Phalanx, ¿vale? Llegó, por ejemplo, la quinta compañía de los puños carmesíes, dirigida por Ruiz Tracinto, desde Casar Partox, junto al decimocuarto de Cadia. Desde Solar Mariatus, que es otro planeta, llegó el 51º Regimiento Blindado y los Caballeros de la Casa Atalanis, es decir, varios refuerzos de otros planetas de Cadia que estaban empezando también a caer por el caos. Bueno, pues habían huido a esos planetas para defender lo que era la fortaleza principal, la fortaleza de Cadia, ¿vale? Unas manos grises, unas naves grises curiosamente les habían ayudado a su retirada, ¿vale? Pero Organ Heifel no contestó a Creed cuando Creed le preguntó si venían más refuerzos de los lobos espaciales. No se sabía muy bien esas misteriosas naves grises que llevaban dentro. Y por último llegó el archimagos Belisarius Caul, ¿vale? Que la buena noticia es que llegó con una flota de Mechanicus relativamente importante. La mala era que los pilones de Cadia unían el tejido de la realidad, ¿vale? Abaddon, según dijo Belisarius Caul, había destruido en sus sucesivas cruzadas negras a los pilones de otros muchos planetas, y no se sabía si al caer Cadia la realidad se desgarraría y toda la galaxia sería consumida por el Inmaterium. No se sabía, pero que mejor no arriesgarse, ¿no? Bien. Bueno, creo que es este texto, aquí, Orben Heifel pregunta a su sacerdote lobo que cuántos hermanos habían caído bajo la maldición del Wulfen, y él le responde que 3 más. La maldición les había seguido desde Midgard y con el tiempo los acabaría consumiendo a todos. Por eso están en plan tan enigmáticos los lobos últimamente. Bien, aquí se nos dice, aquí en este texto, en general en toda esta página, pero sobre todo en este texto se nos muestra a Belisarius Caul continuando con los trabajos sobre los pilones, pero los análisis eran infructuosos. Él creía que Cadia era el último planeta con pilones, pero no estaba seguro. Y Thracin el Infinito lo que hace es ofrecer a Caul su conocimiento. Se le aparece, Caul al principio reacciona obviamente intentando matarle y demás, le amenaza y demás, pero Thracin le convence, porque le dice que si le mata o si destruye ese cuerpo, Thracin acabará ocupando otro cuerpo, nada cambiará, Cadia acabará cayendo y no habrá servido de nada. Entonces Caul, a pesar de su odio hacia el Necrón, porque es una herejía obviamente contra el dios máquina además, le pide que le muestre sus conocimientos, ¿vale? En estos tiempos de necesidad. Finalmente, las naves del caos desembarcan sus tropas en el polo sur de Cadia y la batalla de Elysion estaba por comenzar. La batalla de los campos de Elysion. Aquí se nos dice que la primera oleada fue de traidores, de mundos entre comillas liberados, como la colmena penal Esperanza de San Josmain, que hemos comentado antes. Y a pesar de que la Phalanx abría fuego contra todos ellos, había demasiados, ¿vale? Caían a millones, pero seguía habiendo a millones, o a miles y miles, pero seguían viniendo más y más. No obstante, frente a ellos tenían al 9º de Cadia aguantando la línea. A la columna blindada del caos en el este se opusieron las hermanas de batalla y los caballeros de la baronesa Bardus, que siguieron también luchando, esta vez junto al 183 blindado de Cadia, ¿vale? También contra los restos de la Legio Vulcanum y contra la masacre de Carmesí, ¿vale? que había llegado también. Frente al 8º de Cadia, que es el regimiento principal de Creed, es su regimiento originario, cayó la Legión Negra, con Abaddon a la cabeza. Corahael, que había sido nombrado comandante de todos los marines, el Ángel Oscuro, distribuyó a sus fuerzas lo mejor que pudo, las fuerzas de marines lo mejor que pudo. De hecho, su compañía y la de Tracinto, el otro puño imperial, dieron un duro golpe a la masacre Carmesí mientras apoyaban a los caballeros de la casa Raven, ya que necesitaban su apoyo porque la baronesa acabó mientras destruía un Titan River, ella sola con su caballero, acabó muriendo también, porque lo destruyó haciendo estallar su propio reactor. Abaddon finalmente superó las defensas de Usarker Creed y sus tropas subieron a la Sky Shield de mando de Creed, ¿no? La plataforma esta de desembarco, ¿vale? Aquí en este texto
Se nos dice cómo Kell, ¿vale? El sargento Jarran Kell empuja a Oscar Creed al último transporte que quedaba, que despega volando, salva al gobernador, al castellano, pero Abaddon entonces agarra a Kell y le estrangula hasta matarlo, ¿no? Por quitarle su premio, pero antes de morir le escupe al elegido en la cara y Kell le dice: Cadia, resiste. Como, qué huevos tenemos. Vale. En el texto de la derecha aquí, básicamente es un informe del coronel Strass desde Casa Ressonen, otro de los planetas, ¿vale? En él pide refuerzos, ya que a pesar de la llegada de varios capítulos de marines, la Legión Alfa y los cultistas del caos son demasiado numerosos, ¿vale? Dice el comandante que bueno, que aguantarán todo lo que puedan, que cada día resiste. Pero, ¿qué refuerzos? Bien. Bueno, tras arrasar las posiciones del 21º y del 8º de Cadia, teniendo que retirarse estos regimientos en el sur, y dispersar también al alto mando, teniendo que retirarse el propio Creed, la Legión Negra parecía imparable. De hecho, buena parte de los Templarios Negros y los Puños Imperiales les hicieron frente, pero finalmente acabaron siendo también sobrepasados. Tras ellos, también cayó la compañía esta, la 183 blindada, solo quedando ángeles oscuros y unos dispersos supervivientes, ¿vale? Frente a toda la masa de enemigos del caos. El frente occidental cayó bajo una marea de cultistas y demonios, y solamente las hermanas de batalla consiguieron resistir en el norte, ¿vale? O sea, hay que pensar que, claro, cada compañía, entre comillas compañía, no son compañías, cada ejercitillo, ¿no? De las hermanas de batalla en realidad son como 1000 o 2000 fulanas, entonces son bastantes, son numerosas, y 5 de esas pues les permiten aguantar numéricamente bastante. Bueno, tras la victoria de las hermanas de batalla en el frente occidental, ellas se dirigieron hacia el sur, ¿vale? Donde los restos del 8º y Creed se acabaron retirando en las catacumbas, donde el Mechanicus les ayudó en una resistencia final. Mientras, Belisarius Cawl, siguiendo las indicaciones de Thrasin, desentrañaba los misterios del Pilón que servía como nodo de mando en los campos de Elysium. Bueno, pues como comentaba, Belisarius Cawl, siguiendo las indicaciones de Thrasin, desentrañaba los misterios del Pilón que servía como nodo de mando de todos los pilones de Cadia, ¿vale? Aquí en los campos de Elysium, ¿vale? Y viendo al enemigo tan cerca, ¿vale? Ya con, obviamente, la Guardia Imperial refugiándose en estas catacumbas, el Mechanicus de Belisarius Cawl, etcétera, etcétera, ya eran fuerzas, pero eran fuerzas que se habían retirado. Llegaba la fuerza del caos en tropa y les iba a pasar por encima. Thrasin decidió abrir un laberinto teseráctico fractal, ¿vale? De que salieron lo siguiente, así tan tranquilamente. En primer lugar, fuerzas imperiales coleccionadas por el coleccionista. ¿El qué? Ultramarines de la época de la herejía, de Horus, que no, así con sus armaduras barrocas, clásicas, tal, pues ahí apareció. Claro, que se encontraron con el pifostio, o sea, dijeron: uy, hay caos. Bueno, estábamos luchando contra nuestros hermanos caídos, pues venga, a disparar, más o menos, ¿no? Sí. También liberó al 21º regimiento de Vostroya, a parte del capítulo de una compañía de salamandras, e incluso a una de tus custodes, que estaba por ahí. Así, un custodes. Uno solo. Pues, claro, se encontraron con el pifostio y al principio pues como que tardas en reaccionar, pero dicen, no, que me matan. Así que se pusieron a disparar todos y reforzaron la línea imperial. Le sacan plan Pokémon ahí. Sí, le sacan plan Pokémon. Pikachu, te dijo a ti. Custodes, ataque. Custodes, te dijo a ti. Dios. Rayo de fuego. Cómo mola este tío. Entonces, todos combatieron obviamente, como he comentado, menos el último grupo que salió, que fue un pequeño grupo de soldados del Tempestus, los Tempestus Tions, ¿no? La élite de la Guardia Imperial, y su líder, la inquisidora Greyfax, que observó fríamente lo que ocurría a su alrededor, no se fiaba mucho. En este texto, el Comodoro Trevox y los pocos tripulantes que quedaban en la Phalanx se dispusieron a abrir fuego contra unos pocos cruceros del caos que parecían buscar algo entre lo que quedaba de la Fortaleza Negra. No estaban solos, pues consiguieron la ayuda de varias naves del Mechanicus, que estaban también las de Belisarius Cawl alrededor de la Phalanx, e intentaron pues disparar a esas naves que estaban ocultas entre las ruinas de la Fortaleza Negra. Bueno,
Eso es importante para más adelante, quedamos con el dato. Capítulo 3, el repicar de medianoche. Tenemos a la inquisidora Greyfax, que dice lo siguiente: fe en las manos adecuadas es la mayor arma de la humanidad, pero incluso la mejor espada depende de los errores de quien la escribe. En malas manos, la poderosa espada de la fe puede hacer más daño al reino del emperador que todos los traicioneros demonios de la disformidad juntos. Es por esto que aquellos que se jactan de ser los más santos de nosotros son quienes deben superar las pruebas más severas. Inquisidora Katarina Greyfax. Qué cabrona, ¿eh? La tía... Pero cabrona, o sea, que tú dices que eres una santa, demuéstramelo, pero con creces, ¿eh? Aquí no me vale, lanzas una luz brillante, unos raditos, hereje, bruja. Bueno, aquí comenzamos con la ira de Abaddon. En primer lugar, este texto nos habla sobre un encontronazo entre varias fuerzas del Adeptus Mechanicus y un ángel caído, uno de los ángeles oscuros caídos, ¿no? Que no se sabe si es Cipher, aunque se supone que sí, es muy probable, sí que sea Cipher. Lo que describen como unas Astartes con túnica y un entrenamiento pre-herejía. El caído está buscando algo en las excavaciones del planeta Agripina, a unos 8 kilómetros de profundidad. Encuentra lo que buscaba y luego se corta la comunicación, demasiadas bajas. Ya está, ahí se acaba. Misterio. Bueno. El texto de la ira de Abaddon comienza con lo siguiente: el teniente comandante Cerantes de los ultramarines sabía que algo fallaba, pero lo importante es que estaba luchando contra los enemigos del imperio. Belisarius Caul ya había insertado sus instrucciones en la red de los pilones y Abaddon temía que hubieran descubierto su plan de 10.000 años de ejecución e instó a sus hechiceros a abrir fisuras en la realidad desde las cuales aparecieron hordas demoníacas. La Legión de los Condenados luchaba contra los ultramarines de la época de la herejía, el Mechanicus junto a los bostroyanos, pero había un grito que resonaba desde la zona en la que la Legión Negra atacaba a la Guardia Imperial. Cadia resiste. El octavo de Cadia mantenía la línea y fueron apoyados por los Lobos de Hierro, los cuales estaban sucumbiendo cada vez más al salvajismo de la maldición Wulfen. Pero ello parecía no ser suficiente. Cerantes acabó cayendo bajo la espada de Abaddon y la línea parecía empezar a ceder hasta que cayó una buena parte del techo por donde entraron Santa Celestín y sus Geminae Superia. Abaddon, que iba a lanzarse a por Creed, fue parado por la Santa en vida. Aquí, en este texto, Katarina Greyfax observaba la situación con repulsión. Los Wulfen mutantes, las sororitas idolatrando una especie de santa falsa, la Legión de los Condenados y los ultramarines sicadianos luchando junto a todos ellos. Thrasin apareció justo tras ella y en ese momento se dio la vuelta e intentó disparar, pero no pudo apretar el gatillo, ya que el Necrón estaba usando escarabajos cepomentales para impedírselo. Greyfax le pregunta que si la había corrompido como a Valeria, pero Thrasin dijo que solo era por precaución, que ella le había, por desgracia, privado de estudiar el cerebro de Valeria, es decir, que parece ser que la ha matado, pero le recomendó a Greyfax que se centrase en cuestiones más importantes, pues precisamente la había traído para eso, no para estar mirando. Finalmente, la red de nodos estaba lista. Pese a sus dudas, Caul dio la instrucción. Poco a poco, los pilones de todo Cadia fueron generando un vacío en la disformidad. Los demonios empezaron a desvanecerse, los poseídos a morir, y las máquinas de guerra demoníacas a dejar de funcionar. Pero también afectó, por desgracia, a las fuerzas imperiales. Todos los psíquicos, incluidos los leales, perdieron su conexión con el Imperio. La Legión de los Condenados se desvaneció y hasta Celestín se vio afectada, ya que su luz se apagó y con ello la esperanza que insuflaba a las fuerzas del bando imperial. De esta forma, los marines del caos, a pesar de no tener refuerzos demoníacos, redoblaron sus esfuerzos y empezaron a romper la línea imperial. Orbenheifer y sus Wulfen fueron cayendo uno a uno al tiempo que despedazaban a sus enemigos con sus últimas fuerzas. Creed trató de impulsar a la Guardia Imperial y Celestín luchó contra Abaddon, siendo atravesada por Drachnien, la espada demonio.
ella pensaba que efectivamente en este texto se nos dice que bueno, que no importaba que lo hubieran atravesado, ya que el emperador la volvería a traer como lo había hecho antes. Estaba convencida de la victoria final. Pero Abaddon no llegó a atravesar el corazón de Celestine, ya que fue detenido por los poderes psíquicos de la propia Greyfax. Aunque duraron un poco debido al vacío generado por los pilones, todavía los psíquicos más fuertes y los demonios más fuertes lograban retener algo de poder. Fue justo lo suficiente para que el octavo de Cadia cubriera a Celestine en una carga a bayonetas contra Abaddon. ¡Qué huevacos! Esos son huevacos, perdón por el comentario. Vale. La Legión Negra cargó también, aniquilando primero al 21º de Vostroya y después destrozando las filas del octavo de Cadia, mientras las naves estaban perdiendo sus escudos, las naves en órbita, por su desconexión con el Immaterium, sus escudos Gelar, de campo Gelar. Y es que los pilones habían lanzado un haz de luz negra rechazando la influencia del ojo del terror, un haz de luz negra que se dirigía justo al centro del ojo, que parece ser que estaba empezando a cerrarse. Vale. En este texto, Creed logra contracargar con un pelotón de Kasrkin contra las fuerzas del caos, pero Abaddon los destroza, quedando solamente el propio Usarkar. El Señor del Caos le agarra y le estrangula con la garra de Horus, diciéndole que después de morir el Cadia le seguirá y después el Imperio, pero de repente suelta a su presa, pues Celestine había aprovechado el momento y le había atravesado la columna a Abaddon con su espada. En el fin del desafío, Abaddon se alejó trastabillando de Celestine y comprendió que no podía doblegar la voluntad de Cadia. Ya había planificado su destrucción y Cadia que caería. Él estaba gravemente herido y el espíritu de Cadia seguía intacto, pero aún así caería. Él y su legión fueron teleportados a las naves mientras aún no se había generado un vacío total en la disformidad, porque si esperaban más tiempo la disformidad se acabaría y les impediría teleportarse. Y mientras se nos comenta aquí que cuando se teleporta, Thracin acepta a regañadientes que Abaddon escapase a su colección. Oh, qué pena. Pero ha estado cerquita. Justo al final. Bueno, aquí, en este texto, se nos dice que Celestine ayuda a Greyfax a levantarse. Pero en ese momento esta le dice que no la toque, que es una bruja y que la acabará matando. Celestine contestó que ya veríamos. Los puños imperiales, al mando todavía de Garadon, y los templarios negros de Amalric se reagruparon y siguieron atacando a las fuerzas del caos que se estaban retirando del planeta, ¿no? Los pocos supervivientes que quedaban. Abaddon fue, como he comentado, transportado al espíritu vengativo, su nave insignia, desde donde dio la orden de arrasar el planeta. Los cruceros del caos, que habían sido atacados por las naves imperiales de forma infructuosa porque se ocultaban detrás de los escombros de la Fortaleza Negra, lo que estaban haciendo era arrastrar un pedazo, el pedazo más grande de la Fortaleza Negra, del tamaño similar al de una luna pequeña, o sea, muy grande, para que entrase en la órbita del propio planeta. Pese a que las naves dispararon, daba igual. Como he comentado, el trozo era demasiado grande, los restos destruidos les impedían disparar bien y no pudieron destruirlo, de manera que lo único que pudieron hacer fue avisar al planeta de la catástrofe. Y aquí tenemos la caída de Cadia. En este texto, primero, ¿vale?, se nos habla de un pequeño informe sobre la situación otra vez en Agripina. Están combatiendo a la flota del caos y sin refuerzos lo máximo que podrán durar será 2 semanas. Recordemos al principio, pequeño rápidamente, Agripina, Cadia, Velis Corona, ¿vale? La puerta de Cadia son esos sectores. Cadia cae, es terrible, pero también parece ser que Agripina está a punto de caer. La caída de la Fortaleza Negra sobre la superficie de Cadia logró lo que el caos no había conseguido. Arrasó el planeta. Terremotos, tsunamis y otros desastres arrasaron al planeta cuando la gigantesca mole partió las principales placas tectónicas del mismo. La caverna de la última resistencia empezó a derrumbarse
Los pilones por todo el planeta empezaron a caer arrasados por los desastres, por los huracanes, por los tsunamis. Y por último, la red nodal de Kaul, al caer los pilones, se apagó. La luz negra que estaba cerrando el ojo del terror se terminó, lo que provocó que fue como si se abriera una puerta de golpe y el ojo del terror creció de golpe, engullendo a Cadia. En este texto se nos cuenta cómo Belisarius Caul, con sus 3 mentes, trata de mantener la red, pero se da cuenta de que los alienígenas han aprovechado su vanidad y había cometido un error. El plan de la vidente de sombras Cruzabelo y Thracin había fracasado, y la puerta que Caul había intentado cerrar para siempre se había abierto de par en par. La expansión del Ojo del Terror provocó la aparición masiva de demonios en Cadia, y junto a la destrucción del planeta provocó la evacuación del mismo. La inquisidora Greyfax dirigía la evacuación y Santa Celestine luchaba por contener la marea demoníaca. Poco a poco las fuerzas imperiales y las masas fueron siendo evacuadas hacia la Phalanx y la flota de alrededor, pero la mayoría cayeron por los ataques de demonios o porque la locura les invadió a ellos y a sus pilotos. Imaginaos el caos, un planeta con más de 800 millones de habitantes, todos tratando de salir al mismo tiempo, embarcando en naves civiles, naves militares, los demonios arramplando con lo que ven. Fue, pues eso, el caos más absoluto y muy pocos lograron evacuar el planeta. Unos 3 millones se dice o algo así. Lo que pasa es que, claro, la flota, o sea, vamos, la mayoría de la gente se había reunido obviamente en un punto o 2 puntos y eran presa de los demonios, eran presa fácil para los demonios, así que la retirada tenía que ser cubierta por alguien. Ese sería Usarkar Creed y el octavo de Cadia. Mientras los transportes despegaban, el octavo de Cadia luchaba y moría. Mientras que los templarios de Amalric y las sororitas eran los últimos en retirarse junto a Greyfax y a Belisarius Caul, el octavo de Cadia luchaba. Greyfax, justo al embarcar, escuchó un fuerte grito, claro y orgulloso: ¡Cadia resiste! El texto nos comenta que Creed, con una mano amputada y heridas por todo el cuerpo, aún aguanta. Pero ya estaba solo, sus hombres habían muerto. En ese momento una figura apareció ante él. Creed se dio la vuelta y disparó, pero su disparo erró. En ese momento un gigante de hierro sonrió, si es que podía sonreír, y Thracin recogió su nueva adición para su colección. Otro Pokémon. Ah, Pokébola. Sí, más o menos. Pero lo hace para salvarle, no para coleccionarle, ¿o sí? No, lo hace para coleccionarle. O sea, le salva porque sobrevive. Bueno, a lo mejor en un futuro le puede soltar. A lo mejor en un futuro le puede soltar, pero el caso es que es suyo. Ah, pero la alternativa era morir. La alternativa era morir a manos de los demonios. Eso sí. Prefiero estar... O sea, que al menos, pues dentro de lo malo, pues, ¿no? Bueno. En este texto es un informe del sector Scarus, pidiendo refuerzos ante las feroces perturbaciones. Recordemos rápidamente al principio, Scarus aquí, ¿vale? Esta zona. Bueno, pues en este sector se nos están pidiendo refuerzos ante las feroces perturbaciones que está sufriendo la disformidad. Obviamente la expansión del Ojo del Terror, de la que hemos hablado. Se habla de el aumento en más de un 400% de la actividad hereje. No está mal. Todos los cultos herejes desatados. Y aquí ya en las fauces de la tormenta se nos habla de la peripecia de los supervivientes de Cadia, los cuales fueron acosados por las naves de la flota del caos. Otros fueron asaltados por otros demonios y alguna nave presa del pánico saltó a la disformidad, es decir, la flota cuando ya está abandonando Cadia pues sufre una serie de problemillas, ¿no? Pues eso, unos les entra el pánico y dicen, no, saltemos a la disformidad, estás en el Ojo del Terror, que se ha expandido a Cadia. ¿Qué es lo que ocurre cuando saltas a la disformidad? Allí hay cosas malas, desapareces, eso de entrada, vete de saber qué te hacen. Otros fueron acosados por las naves de la flota del caos y demás, asaltadas por demonios, algunas se perdieron. Pero bueno, toda la flota se agrupó con la Phalanx a la cabeza y las naves menos dañadas, que eran las del Mechanicus, a la cola, ¿vale? Que sufrieron grandes pérdidas porque obviamente muchos corsarios del caos atacaban sobre todo la cola de la flota. Pero no pudieron saltar a la disformidad, surcaron el espacio con los motores de plasma a toda velocidad.
En este texto, el hechicero Zarafiston pregunta a Abaddon por qué no persigue a los supervivientes de Cadia, y este responde que ya están vencidos y que prefiere dejar que los ataquen las naves corsarias del caos. Zarafiston le dice que a bordo del Ark Mechanicus, la nave insignia de Kaul, hay una reliquia de enorme importancia en una cámara de estasis. Al decirle esto, el saqueador descargó un puñetazo sobre la mesa que la partió en dos. Le dijo exactamente lo que contenía. ¿Qué contendrá? Abaddon lo sabe y Zarafiston también, vosotros todavía no. Alguno tal vez sí. Bueno, debido a ello, debido a que se sucede esta conversación, 10 de las naves más poderosas de la Flota Negra, con el espíritu vengativo en la cabeza, saltan a la disformidad, que es así que pueden saltar sin que les ataquen los demonios, obviamente, y se disponen a destruir a la flota del Mechanicus, ¿vale? Debido a que tras ya 112 horas de viaje que llevaban, las naves se habían alejado lo suficiente de la zona de influencia del Ojo del Terror, de manera que la mayor parte de la flota, incluyendo la Phalanx, pudo saltar al Immaterium con relativa seguridad, ¿vale? Pero no sabían lo que ocultaba el Ark. Al verse en esa situación, y con los campos de Gelar destruidos en la primera andanada de disparos por parte de que dispararon las naves del caos, este Ark Mechanicus, que con el nombre de la aparición de hierro, peligraba. De manera que Belisarius Caul ordenó al resto de la flota del Mechanicus servir de escudo, o sea, literalmente interponerse entre el Ark Mechanicus y la flota del caos para darles algo de tiempo. Pero a pesar de ello, el espíritu vengativo cada vez se acercaba más. ¿Vale? En este texto, en la página 85, se nos dice cómo Celestín logra convencer a Kaul que deben de ir a Classius, la luna de hielo, puesto que si bien Greyfax acusaba a Celestín de ser una falsa santa y una hereje, Kaul acusó a la propia Inquisidora de tener nanomáquinas necronas en su cuerpo, que las ha visto con sus propios visores, y microscópicos, y que tampoco hable ya mucho de que los demás son herejes. Para evitar la pérdida de la preciada carga que había en la cámara de estasis, Kaul ordenó tomar rumbo a la luna helada de Classius, y con el espíritu vengativo lanzando ya naves de abordaje, el Ark entró en la atmósfera, lanzando naves de transporte y cazas para cubrirlos, con los Helldrakes persiguiéndolas. Y aquí llegamos al final, las nieves de Classius. Bien, recordemos que al ser los últimos en evacuar Cadia, en la aparición de hierro estaban Amalric y sus templarios, Greyfax y su guardia de Tempestus, Stions, y las Sororitas, ¿vale? Junto con Celestín, además de las tropas del Mechanicus y los caballeros de la casa Taranis. Por todo ello, era difícil escapar de la Legión Negra, eran muchos, el movimiento era relativamente lento y fueron hostigados por grupos dispersos que iban cayendo del espíritu vengativo, que se iban lanzando en caótica persecución. Poco a poco las fuerzas imperiales fueron mermando, pero a pesar de ello, todos los ahí presentes estaban convencidos de que debían proteger aquello que llevaba Kaul en estasis, y debían seguir a Celestín, que lo estaba guiando hacia una montaña. En este texto, todos menos Greyfax, que estaba convencida de que iban a morir y que Celestín era una hereje, porque sigue todo el rato Greyfax diciendo que Celestín es una falsa santa y es una bruja, que se aprovechaba de los crédulos, le dijo lo siguiente a Celestín, que si ella no la mataba, o sea que si Celestín no mataba a Greyfax, le dice Greyfax a Celestín, la acabaría matando ella, porque era una hereje. Celestín entonces le respondió lo siguiente, que no mataría a Greyfax, ya que el emperador también tenía un plan para ella. ¿Qué plan será? Finalmente se toparon con una compañía blindada que les seguía por un paso en una montaña, y Amalric dio la orden para que la mitad de los templarios negros les cubrieran. A pesar de ralentizarles un poco a esa compañía, la Legión Negra estaba casi encima. Celestín pidió un último esfuerzo para llegar a la cima de la montaña, pero el saqueador desembarcó de su Land Raider y encabezó el ataque. Los pocos supervivientes de la columna de imperiales se dispusieron a una defensa final. Pero entonces aparecieron los Eldar, fuerzas de asalto de Utweb, Bieldan y otros mundos astronave junto a brujas Eldar oscuros. La Legión Negra fue repelida y los supervivientes se acercaron con Celestín a la cabeza hacia el portal de la telaraña. Cadia se había perdido, pero la guerra continuaba.
Kaul localizó a Eldar Ulfran entre los extraños aliados, pero lo que más le llamaba la atención fue una mujer con extraño vestido que dirigía a los Eldar y un guerrero con una armadura carmesí que mezclaba formas Eldar y de Eldar oscuros. Con un parpadeo luminoso apareció Cruzabelo y le dijo a Kaul que le llevaba a un nuevo amanecer y que tenían que negociar. Y este es el fin de la caída de Cadia. A continuación tenemos la galería de miniaturas y demás. Bueno, tras el fin de la caída de Cadia tenemos aquí las reglas. Vale, las reglas son básicamente, en primer lugar, misiones de ecos de guerra, que son misiones principalmente, yo lo veo narrativa, ¿vale? Con sus condiciones especiales, que nos las explican aquí, y unas reglas especiales que son las de tormentas empíreas. Básicamente lo que hacen es o potenciar, o al contrario, limar a los psíquicos, ¿vale? A veces les puede causar heridas a los psíquicos, otras veces potencia su poder, y en alguna ocasión también incluso potencia las tropas, ¿vale? Representa un poco las idas, los picos y valles de las tormentas estas de disformidad que van apareciendo, ¿vale? Que además no solo aparecen en Cadia, o sea, ya veréis como más adelante van a ir apareciendo por el resto del imperio. Esto es todo una tabla de un dado de 66, un dado de las decenas, otro de las unidades, se tira, se consulta la tabla y se consulta la regla, ¿vale? Hay un poquito de todo. Que si tienes un ataque más, que si tienes un punto más de fuerza, que si el psíquico lanza un ataque más, que si lo que sea, o un poder más, lo que sea, ¿vale? Que si se pueden repetir los sequeos de rechazar a la bruja, que si se hace el doble de daño, es decir, con poderes psíquicos, cualquiera de estas, ¿vale? Y estas ya son las misiones de ecos de guerra que os he comentado. Guerra de chatarreros, cuando lucha contra Gangre, que es para el desafío, caída de las puertas, es decir, son Emperador protege, misiones de basadas en el libro, ¿vale? Todas narrativas, ¿vale? Y aquí nos comento un poco las nuevas fuerzas, ¿vale? Por encima un poco comentaré, Kaul para una fuerza del mecánico es buenísimo, ¿vale? Creo que los mecánicos además no tienen personajes especiales. Ahora no me suena. Vamos, brutal este personaje especial. Son 200 puntacos, pero bueno, 5 heridas de resistencia 6 están bien. Yo creo que están bien, además con no hay dolor, que no están mal. Con un rayo de fuerza 10 FP1, fusión de precisión, un dado de 3 de asalto, no está mal, yo no me quejaría. Y bueno, repite las tiradas de no hay dolor, recupera un dado de 3 heridas al principio de cada uno de los turnos sufridas anteriormente. O sea, es decir, es un tío bien durillo. Además es infantería, así que lo puedes meter en una unidad. Y lo mejor de todo es que tiene sus propios cánticos. Estos son los cánticos del Omnisaya, que recordamos que están en los libros de Mecánicos y los Skitari, ¿vale? Lo mismo, las mismas reglas y demás. Se pueden elegir varios cánticos en función de las unidades que hay en el campo de batalla, una vez por batalla y demás, pero es que además el archimago Belisarius Caul tiene los suyos propios, que están muy bien, ¿vale? Si hay muchas unidades, por ejemplo, les da la regla a todas las unidades de nunca muere. Sí, y además, según aquí, haz 3 tiradas de nunca muere para las unidades afectadas en lugar de solo una tirada. Pues está guay, ¿no? Está muy bien, ¿vale? Cantoral de cánticos tal, o sea, bueno, pues tiene una serie de cánticos propios, ¿vale? Que están muy bien, dan más salvación invulnerable, esas cosas, la verdad es que están chulos. Me parece muy buen personaje, 200 puntos, un poco carete, pero para lo que hace está muy bien. Santa Celestina, las Geminae. No os dejéis engañar, porque el perfil de atributos es flojillo, ¿no? Parece, joder, fuerza 3, resistencia 3, hombre, son 5 heridas y las otras 2 de las Geminae. Es muy gracioso porque cuando se le hacen heridas a ella, ella las puede transferir automáticamente a las otras 2. Cada una de ellas tiene otras 2 heridas, así que en realidad es como si tuviera 9 heridas, ¿vale? No está tan mal. Además, como son 2 bichos, 2 miniaturas que la acompañan, realmente, aunque no tuviera Guerrero Eterno, pues tampoco sería preocupante. Pero es que tiene Guerrero Eterno. ¿Cuántas heridas tiene cada uno? 2. O sea que hasta que le bajes 4 heridas... Hasta que les bajes, claro, 4 heridas, nada, ¿vale? O sea, las 2 primeras heridas te las puedes comer con lo que quieras, ¿no? Las 4 primeras heridas te las puedes comer con estas. Salvo que sean heridas por muerte instantánea. Yo muerte instantánea te las comes, pero entonces se muere una de ellas de golpe, ¿vale? Porque estas no tienen Guerrero Eterno, Santa Celestina sí. Vale. Pero es que luego además tienen salvación invulnerable de 4 más. Como he dicho, las heridas se las transfieren a ellas antes que morir ella. Luego además ella lo que hace, tiene una regla que sale por aquí, lágrimas de curación, que al principio de cada turno despliegas a una de estas 2 que ha caído anteriormente otra vez. O sea que recupera 2 heridas por turno. Sí.
básicamente. Automáticamente, sí. Bueno. De forma automática, 2 heridas de Eso es salvación de buena, 4 más. Tiene por supuesto las reglas estas de intervención milagrosa, ¿vale? Que es cuando cae por primera vez, se coloca de nuevo automáticamente. O sea, aunque la mates, vuelve a aparecer. Y además, ese turno, como es al principio del turno, colocas como mínimo una gemina al lado. Muy buena, ¿Vale? Sí. Eso solo una vez en batalla, ¿vale? Pero Que tiene aquí una espada. si supera su chequeo de liderazgo, o te dicen no, tiene que superar antes un chequeo de liderazgo con liderazgo 10. O sea que, ¿vale? Es fácil que vuelva a aparecer así, brotar, con una gemina al lado. Otras 7 heridas. Y tiene, aparte tiene vulnerable de 4. Y aparte tiene vulnerable de 4. Y salvación de 2 es normal. Sí, de 2 es normal, ¿vale? O sea, está chula. Luego tiene la Una regla con batalla estoy viendo y tal. esto, que es un ataque orbital. Sí, tiene un ataque orbital una vez por batalla, ¿vale? De fuerza 8 FP3, vale. Uy, por 200 Está puntos bien, está muy bien la señora. Es ilimitado y tal. Y luego tiene, por supuesto, su propio arma, ¿vale? Que es al mismo tiempo un lanzallamas pesado, más la espada lanza fuego. Y un arma que le da más 2 a la fuerza es FP3 y es de precisión. Bueno, no es la bomba por ser FP3, pero pasa a tener fuerza 5, ¿vale? Con lo cual, pues está bien. La armadura, lo que he dicho, es eso, salvación de 2 o más y vulnerables de 4. Tiene coraje y demás. Muy bien. Está chula. A mí me mola. Y Greyfax también es curiosa. Vale menos, es la más barata de los 3 porque es muy blandita, ¿vale? Esta sí que aguanta poco. Pero la coña de esta es todo el equipo que tiene. Y bueno, esto se supone que tiene un psíquico propio, ¿vale? Básicamente lo que hace es frenas una unidad, o sea, o le impides que corra, use turbo, etcétera, o si utilizas una carga de disformidad de 3, lo que haces es que eliges a todas las unidades a 12 pulgadas, ¿vale? De manera que aunque superen, tienen que superar un chequeo de acobardamiento. Las fuerzas a checar de acobardamiento y aunque lo superen, no pueden, según esto, ni correr, ni usar turbo, ni persecución arrolladora, ni disparos defensivos. ¿Y si lo falla, qué pasa? Si lo falla, quedan acobardadas. Bueno, está bastante bien, sobre todo porque puedes afectar en burbuja a unas cuantas unidades, ¿vale? Que no van a poder correr, no van a poder estar. A 12 pulgadas, piensa que bueno... Bueno, y tiene telepatía, ¿eh? Que telepatía es la que hace invisible. Y luego tiene telepatía, efectivamente. ¿Vale? Está rico. Y luego es psíquico de maestría 2, aunque en los intentos de rechazar a la bruja cuenta como que tiene un nivel de maestría mayor que el psíquico que manifiesta el poder. Bien. Muy bien. No, lo bueno es esto. Señora del interrogatorio. Los infiltradores enemigos no pueden desplegarse en ninguna parte a 24 pulgadas o menos. O sea sea, que mucho. eso está muy bien. 60 centímetros que te quita Claro. la infiltración. Claro, es que te quitas, prácticamente te la quitas, yo creo, en la mayoría de las batallas. Si la sabes jugar bien, sí. Si la juegas bien, si la colocas centrada, ¿vale? Eso es lo mejor. Y luego el equipo que tiene, que son todos antipsíquicos. El Sioculum, las granadas psíquicas, etc. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Y la miniatura es muy bonita. Sí, la miniatura es chula. Y luego el Triunvirato, lo bueno que tiene desplegar a estos 3, porque son muy caros, son 4, son una pasada, Son 550 puntos, es demasiado. Pero lo bueno que tienen es que lo no, que hacen... son 6. No, son 2, 400, 4 y 150, 550. Ah, Sí, la coña es que todos pueden utilizar su rasgo del Señor de la Guerra, que en este caso es la de Señora del Interrogatorio. En el caso de Santa Celestín es que todas las miniaturas amigas a 12 pulgadas usan su valor de liderazgo. vale. Y en el caso de Kaul es... El Lisarius puede repetir Se puede las repetir las tiradas fallas de 9 dolor. Está muy bien. O sea que eso, pues si llevas a los 3, cuentan todos, pueden utilizar sus Está muy bien, rasgos está muy bien. propios, ¿vale? Y tienen la presencia inspiradora, que 12 pulgadas de ello. Superan automáticamente los chicos de acobardamiento, son tozudos ¿Tienen que despegar en la misma unidad o...? y tienen coraje si están... son tozudos, están a 12 pulgadas de 2 y tienen coraje si están Está bien. a 12 pulgadas de 3. Está muy bien. ¿Vale? Es decir, que no es que tengan que desplegarse juntos, pero si despliegan juntos, el bonus es mayor. Joder, coraje. Claro, te da coraje. Guardia Imperial con coraje. Eso es. etc. Eso es, te dice que las Geminae no cuentan dentro del Triunvirato, o sea que no vale, no, tengo Celestín y estas dos No, polanas, pues sí. no, tiene que ser Vale. estos 3, ¿vale? Vale. Y ya está, y luego más formaciones, ¿vale? Ninguna es muy allá. La gracia es que, pues eso, pues puedes mezclar cositas, ¿vale? Esto es nuestro mecánico oscuro, pero aquí puedes mezclar Templarios Negros con Santa Celestín, pues Militarum Tempestus y tal. Y aquí ya tienes las listas, ¿vale? La gran convocación, ¿vale? Que es ya
la fuerza combinada del Mechanicus, por fin. Aquí tenemos a todo el Mechanicus juntito, ¿vale? O sea, es la unión de... Y con los caballeros imperiales también. Y con los caballeros imperiales, por fin todo junto, todo el Mechanicus. Lo que debería haber sido. Lo que debería haber sido. Vale. Y el destacamento de castellanos del Imperio. ¿Qué es? Menos el Mechanicus, todo. Vale. Absolutamente todo. ¿Vale? Vale. Todo el Imperio, o sea, marines, todo, ¿vale? Vale. Asesinos, todo. Y aquí, bueno, pues el arsenal, las armas y demás. Así que bueno, estas son las reglas, no me quería extender demasiado. Así que bueno, espero que os haya gustado la review del primer libro de Gathering Storm, La caída de Cadia. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y estad muy atentos al canal, que vamos a subir los siguientes vídeos bastante seguidos. ¿De acuerdo? Gracias.